Bueno, son las 9:04. Contamos en el plató de 7 Noticias con Luis Alberto Marín, consejero de Economía y Hacienda. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, coméntenos lo primero, ¿qué le ha parecido ese alivio de competencias que ha tenido? Porque entra una nueva consejera y asume las competencias de empresa. Bueno, siempre es una noticia para celebrar que entren nuevos compañeros al Consejo de Gobierno y además compañeros que vienen con mucha fuerza y con mucha ilusión. Se produce una vuelta, digamos, a la situación que era normal en nuestra consejería. Nunca en la historia de esta región habían estado las consejerías de Hacienda y de Empresa juntas, con lo cual vuelven a su posición original. Y como digo, pues es una gran noticia que estos compañeros hayan llegado con la ilusión con la que pudimos ver que llegaron ayer. Desde luego. Hablamos de compañeros, hablamos también de excompañeros como José Ángel Antelo, que ha dicho que el apoyo de Vox a los presupuestos de la comunidad autónoma pues van a depender de que el Partido Popular apruebe un plan de deportaciones. Bueno, mire, la consejería que tengo el honor de dirigir está trabajando desde hace más de un mes y medio en la elaboración de los presupuestos de 2025, con el ánimo de tenerlos, como hemos hecho, por lo menos el tiempo en el que yo he estado como consejero, antes de final de año. Hasta ahí llegará mi labor, elaborar los mejores presupuestos para esta región. El debate parlamentario que devenga en su aprobación o no, pues ya será otro tema que tendremos que abordar en su momento. Pero ¿cree que si no encuentran los apoyos suficientes en la Asamblea Regional para sacar adelante esos presupuestos regionales, el Partido Popular podría endurecer su política hacia la inmigración? Bueno, mi misión es elaborar los presupuestos como consejero de Hacienda y en eso es en lo que voy a estar. Insisto en que una vez que estén hechos los presupuestos tendremos que sentarnos como hemos hecho siempre. Mire, yo me he sentado siempre con todos los grupos que han querido sentarse con nosotros. He llamado personalmente a los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición para que vinieran a la consejería a presentarles el proyecto de presupuestos antes de llevarlo a la Asamblea. Pienso hacer lo mismo este año. Siguiendo hablando de las cuentas públicas, hablamos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este pasado lunes. Ha habido reparto de los objetivos de déficit. Sí. Finalmente la comunidad autónoma no tendrá que tener superávit, sino que tendrá un pequeño colchón de un 0,1%. Pero ¿qué le ha parecido a usted el reparto que se ha hecho de esos objetivos de déficit entre las administraciones? La palabra es muy clara, injusto, absolutamente injusto. Injusto por desproporcionado. Mire, frente a un déficit que se marca para toda la administración, para todo el sector de la administración pública, del 2,5%, el Estado, la Administración General del Estado, se reserva el 2,4%. Y nos deja a las comunidades autónomas solo el 0,1%. O sea, 2,4% para ellos, 0,1% para nosotros. Desproporcionado y, por tanto, absolutamente injusto. Las comunidades autónomas asumimos de todo el gasto público el 35%. Por tanto, yo lo que pedí a la ministra es, oiga, al menos en esa proporción, de ese 2,5% de déficit máximo, permítame a mí un 35% porque es el gasto que yo asumo. Esto nos llevaría aproximadamente a un déficit de un 0,9, un 1. Bien, es una cifra a la que no quería llegar, pero oiga, tampoco me deje el 0,1 y se reserve usted el 0,4. Bueno, es un poco asimétrico realmente absolutamente ese reparto. Bueno, al salir usted del Consejo de Política Fiscal y Financiera, dijo textualmente que le había resultado decepcionante y estéril. Cuéntenos por qué. Bueno, mire, las comunidades autónomas pedimos, este consejero en representación del Gobierno de la región de Murcia pidió expresamente que hubiera un punto de orden del día en que la ministra tuviera que exponer cuál es la postura del Gobierno central sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. Un sistema de financiación que, como usted sabe, condena a la región de Murcia a ser la peor financiada de toda España. Para Sánchez y para su gobierno, los ciudadanos de la región de Murcia son ciudadanos de segunda. Yo pedí que la ministra explicara cuál es su propuesta de reforma. Bien, estaba ansioso esperando que llegara el punto 7 del orden del día. Cuando llegó el punto 7 del orden del día, la ministra no dijo absolutamente nada sobre la reforma del sistema. Se limitó a divagar, a recurrir a lugares comunes, pero no puso encima de la mesa una propuesta. Oiga, es que se lo hemos pedido. Es que usted además lo ha incorporado porque no tiene más remedio, en el orden del día. Llegado a este punto, oiga, díganos qué piensa hacer usted y Sánchez para reformar el sistema de financiación y para dejar de castigar a los ciudadanos de la región. Oiga, no dijo nada. No dijo nada. Lugares comunes, palabras vagas, con lo cual, cuando yo salí de allí, pues la sensación era absoluta decepción. Bueno, luego se ha publicado que la ministra no dijo mucho porque realmente dice que había una propuesta por cada comunidad autónoma. O sea que había muchísima distancia entre unas comunidades y otras. Y yo le pregunto, ¿tanta distancia hay entre las comunidades del PP y del PSOE en este asunto? Pregúntele usted a mi homólogo de Castilla-La Mancha, que como sabe es socialista. Absolutamente alineado con las posturas de la región de Murcia, absolutamente, con las de Valencia y con Andalucía. ¿Por qué? Porque es una comunidad autónoma que está infrafinanciada, no tanto como la región de Murcia, pero está infrafinanciada. Por tanto, hizo, mire, las mismas peticiones literalmente que este consejero que les habla.
un fondo transitorio y la reforma del sistema y que se abandone la infrafinanciación. Las mismas, o sea, no había distingos por color político, era simplemente por intereses de los territorios. Por tanto, es una excusa de mal pagador que la ministra diga que no nos ponemos de acuerdo cuando incluso comunidades autónomas de signo distinto estamos absolutamente de acuerdo. Entonces, para usted, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el freno La de falta esta de voluntad reforma? política. La ministra Montero y, por ende, el presidente Sánchez no tienen ninguna voluntad política en reformar un sistema que sería fácilmente solucionable. Yo no digo, fíjese, no le digo que sea fácil porque es un trabajo largo, es un trabajo arduo, pero sí que puede tener un inicio. ¿Cuál es ese fondo transitorio que venimos reclamando las comunidades infrafinanciadas? Oiga, pongan ustedes 3.000 millones de euros encima de la mesa, iguálenos a la media, ya estamos todos en la misma situación y ahora a partir de este momento reformemos el sistema, tanto si nos lleva un año como 3, pero al menos iguálenos. Y esto es muy fácil, son 3.000 millones de euros, que en los presupuestos generales del Estado, mire, es una migaja, pero no, ni por esas. Cuando la ministra no quiere ni siquiera acometer esa medida que sería muy rápida de hacer, pues evidentemente a donde nos lleva es que no hay voluntad política. De esos 3.000 millones de euros del fondo de nivelación que ustedes proponen, ¿cuánto dinero vendría a la región de Murcia? Nosotros calculamos aproximadamente entre 500 y 600, sería lo que nos correspondería. Ajá. Pero imagínese lo que podemos hacer con eso. Déjeme que le ponga un dato. Mire, respecto a la comunidad autónoma mejor financiada en habitante, en financiación por habitante ajustado, recibimos 1.100 millones menos. La región de Murcia cada año, 1.100 millones menos. Tenemos un presupuesto de 6.000. 1.100 millones más es un 17% de presupuesto más que tendrían los murcianos. Con eso se pueden hacer 390 colegios. Con eso se pueden hacer 190 centros de salud. Con eso se pueden hacer 175 institutos. Con eso podemos tener 42.000 plazas anuales para nuestros mayores en residencias. Fíjese, solamente si me dieran la mitad de un fondo de transitorio, que son 500 y pico, estaríamos hablando de un salto cualitativo en la prestación de servicios públicos fundamentales para los ciudadanos. Es que es de justicia. Por eso insisto con tanta vehemencia en todos los consejos de política fiscal y financiera, aunque la ministra se enfada bastante conmigo, pero yo voy a defender los intereses del 1.600.000 murcianos. Y lo hago con contundencia. Y por eso cuando la ministra no me hace caso, pues mi sensación es la de decepción. Por cierto, ¿qué le pareció la intervención de la consejera de Hacienda de Cataluña pidiendo esa singularidad financiera para esa comunidad? Pues mire, ella obviamente vino a defender su territorio y además he de decirle, en honor a la verdad, que lo hizo con mucha calma, con mucha empatía hacia el resto de territorios, diciendo que su propuesta no perjudica a ningún territorio, pero para mí lo más significativo fue la reacción de la ministra. La ministra negó taxativamente que el Gobierno fuera a apoyar la financiación singular de Cataluña. Es más, dijo que ella personalmente no estaba de acuerdo con la financiación singular de Cataluña. Lo digo porque lo anotemos en la hemeroteca, porque mucho me temo que en unos pocos meses veremos que hay una financiación singular para Cataluña. Bueno, y si dentro de unos meses, como usted vaticina, hay una financiación singular para Cataluña, ¿qué está dispuesto a hacer el Gobierno regional? Seguir dando la batalla, allí donde corresponda, en las instancias parlamentarias y en las jurídicas. Por supuesto no nos vamos a aquietar, en ningún modo. No lo he hecho desde que soy consejero y no voy a dejar de hacerlo nunca. Me voy a desgañitar defendiendo nuestros intereses, porque es de justicia. Es como le decía antes, el reparto asimétrico del déficit. Con la financiación ocurre lo mismo. ¿Por qué los ciudadanos de esta región son ciudadanos de segunda para Sánchez? ¿Por qué recibimos 1.100 millones menos que la comunidad mejor financiada? Oiga, no es justo. Y como no es justo, vamos a seguir dejándonos la voz para conseguir que esta situación se revierta. ¿Promoverían un recurso de inconstitucionalidad? Lo que haga falta, cualquier recurso que esté en nuestras manos. Por eso le digo, en sede parlamentaria o en sede judicial. Me gustaría acabar la entrevista hablando un poco de cómo va la ejecución presupuestaria, de cómo van las arcas públicas. No sé si hay una situación complicada o si los ingresos por impuestos se están comportando de una forma beneficiosa, ¿no?, para cuadrar las cuentas. Mire, la recaudación tributaria de impuestos cedidos, es decir, los que recaudamos nosotros en la región de impuestos propios, los que recaudamos en la región de Murcia, ha aumentado prácticamente un 17% de un año a otro. ¿Por qué? Nosotros defendemos, como bien pueden saber, que bajando impuestos se recauda más. Y los datos nos están dando la razón. El dinero en el bolsillo de los murcianos lo que genera es consumo, inversión, empleo y, por ende, mayor recaudación tributaria. Ajá. ¿Cuál es el problema? Que esos ingresos que nosotros manejamos, esos impuestos que nosotros manejamos, apenas son el 10% del presupuesto total de la comunidad autónoma. El otro 90% viene del Estado, viene de la financiación del sistema de financiación autonómica que tanto nos perjudica. Por tanto, por mucho que nosotros podamos ajustar o gestionar eficientemente ese 10%, el otro 90% no depende de nosotros. Y como estamos absolutamente infrafinanciados, pues tenemos un problema presupuestario serio que está poniendo en riesgo
la supervivencia de empresas de nuestra región que trabajan para la Administración. De ahí la contundencia de nuestros argumentos. Es que nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando en la prestación de servicios públicos fundamentales en la región, sanidad, educación y política social, y nos estamos jugando la supervivencia de las empresas murcianas que están trabajando para la Administración. Usted acaba de decir que lleva un mes y medio en su departamento trabajando sobre la elaboración de los presupuestos para el próximo año. ¿Nos puede avanzar si van a seguir ajustando, rebajando los impuestos? Vemos que se están comportando muy bien, pero todos los mensajes que se están lanzando hasta ahora es de rebaja fiscal. Miren, nosotros somos una de las comunidades autónomas, si no la más avanzada en cuanto a la moderación fiscal. Piense que, por ejemplo, en sucesiones y donaciones tenemos hasta grado 3, cosa que no tiene nadie en toda España. Pero hay una cosa que hay que dejar clara: los impuestos no se pueden estar bajando eternamente. Es decir, podemos ir haciendo pequeñas rebajas, pero ¿sabe por qué? Porque es que apenas ya tenemos margen. Aún así, sí que es cierto, y así lo anunció el presidente López Miras en el debate del Estado de la región, va a haber nuevas rebajas fiscales que tienen que ver, por ejemplo, con impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y va a haber nuevas deducciones en IRPF, como anuncié la última vez que estuve aquí, que tienen que ver con pues desde las lentes para niños hasta la práctica de la actividad deportiva. Esa es la línea que va a seguir este gobierno. ¿Cómo cree que va a incidir todas esas rebajas fiscales anunciadas para el próximo año en sectores, por ejemplo, de la construcción, el inmobiliario? Se podría haber dinamizado, ¿no? Mire, el gobierno del presidente López Miras es un gobierno que escucha. Y precisamente el hecho de que planteemos rebajar impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados viene de haber escuchado al sector de la promoción y la construcción, que entendía que esa rebaja, siquiera gradual, como la hemos propuesto, va a tener un efecto positivo en la compraventa de viviendas. Por tanto, esto es lo que queremos. Es evidente que hay un problema de acceso a la vivienda. Bien, hagamos dos cosas. Favorezcamos que los jóvenes, a través del aval Vivienda Joven del Gobierno regional, puedan acceder a su primera vivienda, y por otro lado, facilitemos que los promotores se encuentren con menos trabas fiscales para que puedan construir más viviendas, para que a su vez los jóvenes puedan acceder a ellas. ¿Está de acuerdo con la previsión de Funcas de que la economía regional crezca a un ritmo del 2%? La economía regional va a crecer a un ritmo del 2,5%, según BBV Research, que para mí es el instituto más fidedigno. De todos modos, entre el 2,1 y el 2,5, yo me quedo con la horquilla más alta, pero fíjese por qué, porque la experiencia nos dice que normalmente Funcas suele ser bastante más prudente que BBVA, y el grado de acierto de BBVA, insisto, históricamente es mayor. Vamos a ser la segunda comunidad autónoma en 2025 que más va a crecer su PIB, y esto, desde luego, es una gran noticia. Bueno, consejero, realmente esperamos que se materialicen todas estas previsiones buenas económicamente, también las rebajas fiscales, y sobre todo, pues bueno, pues que se llegue a abordar esa reforma de la financiación, y que la región de Murcia deje de estar infrafinanciada y que no nos sintamos los murcianos menos que los de otras comunidades, que los cántabros o que los catalanes, ¿no? Ojalá que la próxima vez que venga podamos celebrar que es así. Ojalá sea así. Muchísimas gracias, consejero. Muchas gracias. Buenos días.